Lucía, ¿qué ha pasado? Cuando me has llamado me he preocupado. ¿Está todo bien? ¿Te has hecho algo en el colegio? Como sea así, los mato, de verdad. Déjame hablar. Vale. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es Luis? El amigo de mi hermano Héctor. Bueno, el mejor amigo. Sí, el mejor amigo de mi novio. ¿Qué pasa? ¿Os lleváis bien? Sí. Pero bien, ¿alguna vez habéis quedado a solas? Que va. Siempre en grupo. Sí, por eso el otro día os vi besándoos. ¿Qué has hecho? Que el otro día os vi besándoos. Lucía, no es lo que piensas, de verdad. Sí. Ahora me vas a decir que no era yo, era otra, te habrás confundido. Luis es gay. Sí. No, de verdad que Luis es gay. A ver, que Luis es la persona menos gay que existe en el mundo. ¿Vale? Como soy la novia de su mejor amigo, me pidió ayuda porque no quiere que sus padres se enteren de que es gay. Me preguntó a mí, Héctor, si podía ayudarle. Yo dije que sí. Héctor, mi hermano. ¿Sí? ¿Mi hermano sabe todo esto? Pues su idea. Seguro. ¿De verdad? O sea, Sí. que si yo ahora se lo digo, ya lo sabe. Sí. Yo de verdad Madre mía. que nunca haría lo que tú piensas que le he hecho a tu hermano. Nunca. Yo quiero de verdad muchísimo a tu hermano. No, y él te queda a ti porque está todo el día hablando de ti. Así que Espero que nunca vuelvas a hacer esto en tu vida. lo estoy haciendo para ayudar a Luis, de verdad. Mira, yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno. No es mi relación. No me puedo meter. Me voy a ir, ¿vale? He quedado con Luis que me voy a casa de sus padres, ¿vale? Vete. Madre mía, lo que me espera en unos años.